necesita dirección, Dios siempre habla al corazón. Su palabra trae nueva vida, luz eterna y esperanza infinita. Cada semana Él hablará, tu fe en Cristo crecerá. Abre hoy tu corazón. Escucha su voz, una voz en el desierto podcast. Una palabra para tu corazón, Liberación, sanidad y restauración. cada semana. Un mensaje de salvación. Cristo vive, Cristo reina, su verdad nos guiará. Una voz en el desierto podcast. La esperanza brillará. Una voz en el desierto podcast, donde la palabra transforma vidas. Hola, bienvenidos a Ecos del Reino, el podcast, parte del ministerio de Una Voz en el Desierto. Mi nombre es Pastor César Castro y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para el cuerpo de Cristo. Para un tiempo como este que el Señor nos está preparando, por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Que el creyente comprenda la naturaleza de la guerra espiritual desde una perspectiva completamente bíblica, no humana, sino bíblica. Que aprenda a discernir las estrategias del enemigo, que viva diariamente en la victoria que Cristo ya obtuvo por nosotros en la cruz. Y uno de los textos bases que vamos a leer ahora a siguiente es Efesios 6 al 10 al 18. Por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y de este tiempo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y suplicación en el Espíritu Santo, y velando con ellos toda perseverancia y súplica para todos los santos. Esa es la palabra que nos está hablando el Señor, ¿ok? Del escudo que tenemos que tener puesto para poder defendernos contra las artimañas del enemigo. Fíjate que te dije defendernos, no atacar al enemigo, sino defendernos del enemigo. Porque el ataque al enemigo se encarga Cristo. A nosotros nos compete defendernos. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y levantando y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén por la bendita palabra de Dios. Vivimos en una época donde existen dos extremos muy peligrosos respecto a la guerra espiritual. ¿Ok? Dos aspectos bien peligrosos. ¿Ok? Y eso es completamente
la existencia de Satanás. Viven con el enemigo como si no existiera, olvidando que la Escritura enseña claramente que hay una batalla espiritual constante. El otro extremo vive obsesionado con el diablo. Ven demonios detrás de cada problema y atribuyen todo al enemigo y termina exaltando más al poder de Satanás que la victoria de Jesucristo. La Biblia nos enseña y nos llama a ninguno de estos extremos, sino que nos llama al discernimiento. El creyente debe entender que Satanás es un enemigo real, pero también debe de recordar que es un enemigo derrotado. Así mismo es, fue derrotado en la cruz. Y Jesús declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Toda potestad le ha sido dado a Dios en el cielo y en la tierra. En la cruz ocurrió la verdadera victoria definitiva. Y Pablo escribe: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Observe cuidadosamente, Cristo no prometió que nunca tendríamos batallas. Prometió que Él ya obtuvo la victoria y la obtuvo en la cruz del Calvario. Por eso nuestra posición espiritual no es pelear para obtener la victoria, porque nuestra posición es pelear desde la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. Ese principio cambia completamente la perspectiva de la guerra espiritual. Sí, lo cambia totalmente. La realidad de la guerra espiritual. ¿Cómo vendría siendo eso? La Biblia nos enseña que existe un conflicto invisible. Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldades, las regiones celestes. Efesios 6:12. Y vuelvo y lo repito, porque es bien importante que sepamos que nuestra guerra no es con tu hermano. La guerra no es con tu hermana, sino es con lo que opera dentro de la persona. Observa que Pablo no dice tal vez tengan lucha, sino que dice tenemos lucha. Es una realidad para cada creyente. Sin embargo, debemos comprender algo muy importante. Nuestro enemigo principal no son las personas. Muchas familias han sido destruidas porque los creyentes comenzaron a pelear contra seres humanos cuando la verdadera batalla era espiritual. ¿Ok? No son las personas, sino es lo que está operando dentro de la persona con lo cual nosotros estamos batallando. Y eso lo batallamos con la palabra de Dios y desde la victoria que Dios tuvo en la cruz por nosotros. Satanás utiliza mentiras, engaño, orgullo, división, resentimiento, falsas doctrinas de hombre, temor, desánimo y la ofensa. Y para que ustedes sepan, el más fuerte para mí de todos esos que utiliza Satanás como arma principal es la ofensa. Quiere estar ofendiéndonos unos con otros para que estemos en desacuerdos y estemos en constante peleas. Porque en la división conquista el enemigo. Cuando logra separarnos del rebaño, nos logra separarnos de la iglesia, nos logra separar del cuerpo de Cristo, somos
una carnada fácil para ser atacada por el enemigo. Satanás dijo cerca de Satanás, Jesús dijo, él ha sido homicida desde el principio, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Su principal arma siempre ha sido el engaño. No comenzó atacando físicamente a Eva. Él no pensó atacándola físicamente. Comenzó sembrando una duda. Por eso es que las dudas son peligrosas. Y tenemos que traer nuestra mente cautiva a Cristo en todo pensamiento, en todo momento, en cada momento que podemos venir ante la presencia de Dios y traerle nuestras dudas a Él. Que no vaya a ser un ataque del enemigo. Con que Dios os ha dicho. Toda guerra espiritual comienza con una mentira que intenta reemplazar una verdad de Dios. Por eso la batalla ocurre primero en la mente. Pablo escribe, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10:5. El enemigo intenta controlar pensamientos antes que acciones. Vamos a detenerlos aquí un momento. El enemigo intenta primero controlar nuestros pensamientos antes que acciones. ¿Por qué? Nuestros pensamientos, nuestras acciones son causa de los pensamientos que tenemos antes de cometerlos. Nuestros pensamientos se convierten en acciones y esas acciones serán para bien o para mal. Depende cómo nosotros estemos aferrados a Cristo. Por eso, el creyente debe de llenar continuamente su mente con la palabra de Dios. La armadura de Dios. Pablo no dice que fabriquemos una armadura. Él dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Es Dios que provee nuestra protección. El cinturón de la verdad. La verdad mantiene únicamente toda la armadura. Vivimos en una generación donde la verdad se ha vuelto relativa. Y lo vemos todos los días. Ya no le damos el valor verdadero a la verdad, sino que tomamos todo lo que se nos dice como si fuera una verdad, porque no lo analizamos, no pensamos, simplemente actuamos. Pero Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No existe verdadera libertad sin verdad. Recuérdense de eso. No existe verdadera libertad sin la verdad. La coraza de justicia protege el corazón. No hablamos de justicia propia, hablamos de la justicia imputada por Cristo. Cuando Satanás acusa, no eres digno, la respuesta del creyente es, mi justicia está en Cristo. Romanos 8:33-34 declara, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. La acusación pierde poder cuando comprendemos la gracia de Dios. El calzado del evangelio. El creyente debe de caminar donde el evangelio lo dirige. No somos llamados únicamente a defendernos. Somos llamados a avanzar el evangelio. Jesús dijo, id por todo el mundo y llevad el evangelio. El evangelio siempre avanza. El escudo de la fe, los romanos se unían en una formación de soldados con los escudos formando un muro de protección. Eso también nos enseña algo acerca de la iglesia. La fe se fortalece cuando nosotros caminamos juntos y estamos en unión, no en desunión.
No cada cual por su parte, no cada cual con su propio pensamiento o con su propio juicio. Todos nosotros tenemos que caminar juntos en la palabra de Dios. Los dardos pueden venir de diferentes formas. Vienen en forma de ansiedad, temor, condenación, incredulidad, desesperanza. La fe los apaga. El yelmo de la salvación protege la mente. Muchos creyentes viven derrotados porque olvidas quiénes son en Cristo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación que el enemigo pueda traer contra nosotros. Porque si nosotros estamos en Cristo, estamos protegidos y no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Él. Nuestra identidad protege nuestros pensamientos. Si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, nuestra mente se va a alinear automáticamente a los pensamientos de Dios. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva. Jesús venció cada tentación diciendo, escrito está. No respondió con emociones, no respondió con experiencias, respondió con la escritura. Cuando Jesús estuvo siendo tentado en el desierto por 40 días con el enemigo, en ningún momento Jesús se defendió con su propia palabra, sino dijo, escrito está. Y hablando de la palabra del Padre que está en la Escritura. De tal manera debemos hablar nosotros y defendernos. Es nuestra única arma ofensiva que tenemos, que es la espada, que viene siendo la palabra de Dios. Respondiendo con la Escritura, la iglesia necesita volver a depender más de la Biblia que de las emociones. Las emociones te van a traicionar cada rato, porque la carne está en contra del espíritu. Eso es una guerra que nosotros estamos batallando diariamente y que tenemos que estar pendientes constantemente. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo próximo en la armadura de Cristo? Es la oración. Es el poder del creyente. Después de describir toda la armadura, Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, no algunas veces, no cuando me sienta, cuando me da la gana, no si me siento bien, no si estoy de ánimo, sino es orando en todo tiempo, dentro y fuera de tiempo. Esto demuestra que la oración sostiene toda la armadura que Cristo nos ha dado. Sin oración, la verdad se debilita. La fe disminuye. La mentira nos distrae. El discernimiento desaparece. Jesús oraba constantemente. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo de oración, ¿cuánto no más nosotros? La oración produce comunión con Dios, discernimiento espiritual, paz, dirección, fortaleza y dependencia. Filipenses 4, 6, 7 promete que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. Observa nuevamente. La paz guarda la mente. La guerra comienza allí, en nuestras mentes. Ahí donde que tenemos que llevar cautivos nuestras mentes a Cristo todos los días. Porque todos los días somos bombardeados con mentiras del enemigo. Porque el enemigo no trae ninguna verdad. Él vino a destruir. Él vino a destrozar. Él vino a derribar. Él vino a cambiar la palabra de Dios por mentira. Y a enseñarnos
otras enseñanzas que no son bíblicas, sino que son para nuestra perdición. Santiago escribe: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Observen el orden de esta palabra. Primero, sumisión. Después, resistencia. Tenemos que resistir al enemigo para que él huya de vosotros. Porque si nosotros no le ponemos atención a los ataques del enemigo, él se va a ir porque sabe que nosotros estamos arraigados, aguantados. Estamos a los pies de la cruz de Cristo. Muchos intentan reprender al enemigo sin vivir sometidos al Señor. La autoridad espiritual nace de la obediencia a Cristo. Mas Pedro añade: sed sobrios y velad. No dice vivan con miedo, dice manténganse vigilantes. La victoria consiste en hablar continuamente con Dios, no hablar con el enemigo. Cristo consiste en permanecer cerca de Cristo. Mientras más conocemos a Cristo, menos espacio tiene Él para engañarnos. Unas aplicaciones prácticas que nosotros nos podemos preguntar: ¿qué mentira ha intentado sembrar Satanás en tu vida recientemente? Piénsalo bien. Coge tu libreta y tu lápiz y apúntalo. Ora contra eso. ¿Y qué verdad bíblica responde a esa mentira? ¿Y qué parte de la armadura necesitas fortalecer esta semana o en los próximos días? ¿Cómo puedes mantener una vida constante de oración? Los animo a cada uno a escribir las promesas bíblicas que contrarresten su lucha personal. Esa es su alma. Esa es la palabra. Y eso es la que la palabra va a hacer, es ahuyentar al enemigo. Porque él no quiere enfrentar la palabra de Dios. Él sabe que está derrotado. Él sabe que su tiempo es corto. Y él sabe que un cristiano aferrado a la palabra de Dios es la única arma ofensiva que lo va a destruir de nuestra presencia. Antes de abordar en los errores, es importante establecer un principio fundamental. La guerra espiritual debe entenderse únicamente a la luz de la Escritura. Muchas enseñanzas populares han sido influenciadas por experiencias personales, tradiciones o prácticas respaldadas no por la Biblia. Como creyente, nuestra autoridad final no es que alguien dice haber visto o experimentado, sino es lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Y eso lo consigues en Timoteo 3, del 16 al 17. El discernimiento bíblico nos protege tanto del engaño como del temor innecesario. Ya sabemos que el discernimiento es sumamente importante y es un don que debemos de desarrollar y de orar al Espíritu que nos fortalezca en el poder del discernimiento, porque nos va a poder ayudar a discernir las artimañas del enemigo. Ahora, ¿cuáles son algunos errores comunes sobre la guerra espiritual? Examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. La guerra espiritual es una realidad bíblica. Sin embargo, alrededor de este tema han surgido muchas enseñanzas
prácticas y métodos que no encuentran apoyo clave en las Escrituras. El resultado ha sido que muchos creyentes viven más enfocados en el enemigo que en Cristo, más preocupados por los demonios que por el evangelio, y dependientes de experiencias de que la palabra de Dios les pueda otorgar. La verdadera guerra espiritual comienza y termina con Jesucristo. Él es el vencedor. Toda autoridad pertenece a Él. Mateos 28:18. Y el creyente participa de esas victorias perteneciendo unidos a Cristo. ¿Y cuáles son esos errores? Uno de los errores es pensar que todo problema es causado por un demonio. Uno de los errores más comunes es atribuir cada enfermedad, cada dificultad económica, conflicto familiar o problema emocional a la actividad demoníaca. La Biblia muestra que el sufrimiento puede tener diversas causas y diversas pruebas. Las consecuencias naturales del pecado. Gálatas 6, del 7 al 8. Nuestra propia carne. Vivir en un mundo caído. Una disciplina amorosa de Dios. Ataques especiales en ocasiones específicas. Efesios 6, del 11 al 12. No toda dificultad proviene directamente de Satanás. A veces el problema es una mala decisión, falta de sabiduría, pecado no confesado y simplemente las consecuencias normales de vivir en un mundo afectado por la caída. Santiago enseña que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Nosotros somos atacados y tentados por nuestra propia concupiscencia. Y somos seducidos porque el enemigo no nos pinta las cosas malas. Él pinta las cosas normales, común. No te preocupes. Eso no es pecado. Esto es una tontería. Eso es una mentira blanca. El Señor no te va a juzgar. De tal manera como hizo con Eva, que le mintió. Antes de culpar al diablo, debemos examinarnos nosotros mismos delante del Señor, para que Él pueda enseñarnos y quitarnos las vendas de los ojos, que es aquello que está interfiriendo en nuestra relación con el Señor. Error número 2. Vivir obsesionados con Satanás. Algunos creyentes hablan más del diablo que de Cristo. Sus conversaciones giran constantemente alrededor de demonios, maldiciones, ataques espirituales y manifestaciones malignas. No digo que esas cosas ocurren. Sí, el enemigo las utiliza. Pero tú sabes qué, a veces somos más nosotros que lo manifestamos que el enemigo operando en esas condiciones. Sin embargo, el Nuevo Testamento siempre dirige nuestra mirada hacia Cristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro no dijo: mantengan los ojos en Satanás y estar pendiente de él. Dijo: ser sobrios y velar. La vigilancia no significa obsesión. El enemigo merece discernimiento, no admiración. Lo siento. Aquí no hay espacio para admiración
¿Qué es lo que el enemigo Satanás lo que ha buscado desde el primer día? De usurpar a Dios. Y Satanás no es equivalente a Dios. Dios es único. Dios es omnipotente, omnisciente. Él es el único creador de todo. Aún creador del enemigo, que una vez fue luz. Pero por su libre albedrío quiso ser más que Dios. Y ahora sabemos que su nombre fue cambiado a Satanás, enemigo de Dios. Mientras más conocimiento de Cristo, menos poder tiene la mentira del enemigo sobre nuestras vidas. Eso significa que tenemos que estar apegados de la palabra de Dios diariamente. Porque diariamente el enemigo va a estar detrás de nosotros para poder derribarnos. Y si el enemigo no está detrás de ti, dándote problemas, examínate bien. Porque puede ser que andas por el camino que el enemigo desea y ya te tiene. Porque si el enemigo te tiene, no te va a molestar. Te va a dejar que sigas caminando el rumbo del mundo. Porque ya sabe que ha ganado tu alma. Pero verdaderamente lo que ha causado ha sido la perdición de tu alma. Donde nosotros decidimos, no es Dios. Nosotros somos los que decidimos si vamos al cielo o vamos al fuego eterno. Y ir al fuego eterno tiene que ser la cosa más horrible del mundo. Porque imagínate estar en el fuego, en el azufre, donde tu carne, tu piel se está quemando, derritiendo, saliendo de tu hueso y de nuevo vuelve y se reconstituye y vuelves y pasas el dolor, pasas por el fuego y eso vuelve a ocurrir una y cada vez por una eternidad. Pero si eso fuera lo peor, no. Lo peor es que hemos perdido toda esperanza de volver a tener comunión, la misericordia y la gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Su voz se apaga, su espíritu se va y nosotros quedamos en el lago de fuego sufriendo toda una eternidad. ¿Tú sabes lo que es toda una eternidad que no termina nunca? Y esa decisión la elegimos nosotros. Error número 3. Cree que gritar demuestra mayor autoridad espiritual. En algunos ambientes se piensa que la autoridad espiritual depende de la voz del volumen. O mejor dicho, el volumen de la voz. Pero Jesús nunca necesitó gritar para expulsar demonios. Su autoridad provenía de quien Él era. Asimismo, los apóstoles actuaban con autoridad y no con espectáculos. La autoridad espiritual nace de una vida sometida a Dios. Ahora te digo a ti y te pregunto, ¿tienes admiración de Cristo y lo admiras? ¿O eres un discípulo de Cristo? Porque hay una diferencia en los dos. No podemos caminar en dos mundos. No podemos andar en dos aguas. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en el cielo. Porque no podemos servir a dos dioses. Porque a uno lo vamos a amar y al otro lo vamos a aborrecer. Y nosotros queremos amar a Cristo y aborrecer al enemigo. Ese es el orden. Santiago 4:7 establece el orden correcto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pues nosotros, bien dicho en la palabra,
Nosotros nos fuimos a llamar a contender con el enemigo, porque no vamos a poder con él. Porque el único que puede contender con el enemigo es Dios. Porque él fue que obtuvo la victoria final en la cruz del Calvario. La sumisión produce autoridad, no el volumen de nuestra voz. Error número 4. Hablar continuamente con los demonios. En algunos lugares se dedica mucho tiempo a mantener largas conversaciones con supuestos demonios. Sin embargo, el modelo bíblico muestra algo diferente. Jesús en ocasión hizo preguntas específicas, pero nunca convirtió la liberación en un diálogo prolongado ni un espectáculo público con los demonios. Al contrario, esto mandaba a callar, a silenciar y a salir de los cuerpos. El énfasis del Nuevo Testamento está en la autoridad de Cristo, no en obtener información del espíritu malignos. No estamos para eso. Los demonios son mentirosos y lo dice Juan 8:44. El creyente no necesita recibir información de ellos para conocer la verdad. No tenemos que adquirir o acudir a la brujería, a la santería, al satanismo. No tenemos que ocurrir a ninguna de esas prácticas, porque Dios ya nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo. Error número 5. Buscar demonios detrás de cada pecado. La Biblia enseña que el creyente todavía lucha contra la carne. Pablo escribió, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Apúntense en esa, recuérdensela, grábesela en su alma. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. So vamos a tener que estar luchando con esta carne diariamente. Muchas veces el problema no es el demonio. Es una naturaleza pecaminosa que necesitamos ser sometida diariamente ante el Espíritu Santo. Sí, culpamos siempre al diablo, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios. Y nuestra responsabilidad es saber que Dios es pecado. Vengo ante de ti para tu perdón. Límpiame, libérame y revélame aquello que me está haciendo mal, para poder tornar mi mirada hacia ti. Ahí es cuando el enemigo huye de ti. Ahí es cuando él te tiene miedo. Y el otro error, y esto es un error del mundo, pensar que existen fórmulas especiales para vencer. Algunos creen que repetir ciertas frases, oraciones específicas o palabras que pueden garantizar la victoria espiritual. Te digo, mentira. ¿Ok? Porque la palabra y la garantía de nuestra victoria está en la palabra de Dios. Sí, hay muchos libros allá afuera que son buenos, que son espirituales y son bíblicos. Pero no nos podemos dejar llevar por la lectura del hombre. Tenemos que dejarnos llevar por la lectura de Dios. Y si estamos leyendo una lectura de hombre, más vale que tengamos la palabra de Dios al lado de nosotros y aquello que nosotros leemos, escudriñarla contra la palabra de Dios. Si no aparece y no es explicada en la palabra de Dios, deséchalo. Pero el poder nunca estuvo en una fórmula. El poder está en Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer.
Juan 15, versículo 5. Separados de mí, nada podemos hacer. No podemos hacer nada separado de Dios. Y todo aquello que trata de separarnos de Dios existe allá afuera en el mundo. Y últimamente en la iglesia moderna no se me escandilen tampoco. Porque hay cosas que se quieren colar dentro de nuestra iglesia para hacernos desviar nuestra adoración. Nuestra adoración y nuestra reverencia a Cristo. Tengan mucho cuidado. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nuestra confianza no es en una técnica, está en una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Error número 7. Enseñar que los creyentes viven bajo maldiciones generacionales. Wow. Que muchos creyentes viven bajo emociones relacionales. Y esto no puede ser así. ¿Ok? Porque sí existe, pero todo esto nosotros lo hemos ya ganado a la luz de Cristo. Lo hemos ganado a la luz de Cristo. Y vamos a poner esto en perspectiva. Muchos cristianos viven atemorizados pensando en que aún están bajo maldiciones familiares. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña una nueva realidad diferente. Cristo llevó la maldición en la cruz. Ahí fue donde Él la ganó. Nos redimió. La maldición fue crucificada junto con Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición, según dice Gálatas 3:13. Además, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5:17. Sí, podrán haber secuelas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, que nosotros podemos ver esas séculas afectando nuestras vidas. Pero tú sabes qué? Jesús olvidó nuestros pecados y los lanzó en lo más profundo del mar. Él nos dio la victoria en la cruz. Él te defendió. Él te cubre con su santa sangre. Y siempre está intercediendo ante el Padre por nosotros. No te dejes llevar por esas maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque te vas a estar haciendo cautivo de algo que Dios te ha liberado y te ha cubierto. Esto no significa que no existan consecuencias del pecado familiares o patrones aprendidos. Sí, pueden existir hábitos, heridas y ejemplos pecaminosos que debemos ser transformados y debemos de transformar. Pero creyentes que están en Cristo ya no viven bajo una condena espiritual hereditaria. Vuelvo, te lo repito. El que vive bajo Cristo ya no vive bajo una condena espiritual hereditaria. Ya se acabó. Pensar que Satanás tiene el mismo poder que Dios. Esto es un error muy peligroso. Satanás no es el opuesto de Dios. Jamás. No existe un equilibrio de dos poderes iguales. Dios es el creador. Satanás es una escritura. Sí, Satanás es una criatura creada por Dios. Dios es omnipotente. Satanás no. Dios es omnisciente. Satanás no.
Dios es omnipresente, Satanás no. El enemigo solo puede actuar dentro de los límites que Dios lo permite. Y eso puedes encontrar esos límites como ejemplo en Job del 1 al 2. Nunca debemos atribuir nuestros atributos personales que pertenecen sino únicamente al Señor. Sí, al Señor. Error número 9. Creer que los objetos poseen poder espiritual. Algunas personas colocan su confianza en aceite, en agua, sal, pañuelos, cruces y otros objetos como si tuvieran poder espiritual por sí mismos. En la Biblia hubo ocasiones excepcionales en las cuales Dios obró mediante objetos. Hechos 19 del 11 al 12. Lo pueden leer. Pero el poder nunca residía en el objeto, sino en Dios. Cuando un objeto reemplaza nuestra confianza en Cristo, con el riesgo de convertirnos en superstición. Nuestra fe no debe descansar en nosotros solamente, sino depender en el Señor en todo momento. Descuidar la armadura de Dios mientras se busca experiencias extraordinarias. Me voy a detener aquí. Porque estamos buscando muchas experiencias extraordinarias que llenen a nuestras emociones. Pero estamos omitiendo que nuestra armadura ha sufrido daño, tiene grietas, porque hemos sido atacados y bombardeados por el enemigo y el mundo. Y tenemos que ir a donde Cristo, en oración, en ayuno y en fe, para que Él nos ayude a restaurar nuestra armadura en Cristo. Porque como soldados vamos a sufrir heridas. Nuestra armadura va a sufrir daño. Por eso que el soldado, cuando sufre un percance en su equipo, en su armadura, él regresa a las líneas atrás para volver a ser reequipado por su general y su capitán para poder volver a las líneas de fuego. Pero no descuidan las disciplinas espirituales que la Biblia ordena. Pablo nunca dijo, busquen experiencias. Él dijo, vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. La verdadera preparación espiritual consiste en permanecer en la verdad, permanecer en la justicia de Cristo, caminar en el Evangelio, ejercer la fe y recordar nuestra salvación, conocer la palabra de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. No escoger aquello que nos gusta y desechar aquello que no hace redarguir nuestro espíritu. Al contrario, eso que te hace redarguir tu espíritu es una alerta del espíritu, que aquí hay algo que tienes que prestar atención. Aquí hay algo que tienes que aprender. Aquí hay algo que tienes que luchar. No ignore el espíritu. Hazle caso a ese redarguyimiento que el espíritu te está dando. Conocer la palabra, preservar en oración. No existe sustituto para una vida diaria de comunión con Dios. Y llegando al propósito de nosotros haber hablado de la guerra espiritual, no es producir miedo ni curiosidad por el mundo demoníaco. Es fortalecer nuestra confianza en Jesucristo.
El creyente no vive intimidado por Satanás. Vive sometido al Señor, vestido con la armadura de Dios y fortalecidos por el Espíritu. Nuestra mayor defensa es aprender más acerca de Dios y su profundidad y menos del enemigo. Como escribió el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y Pablo concluye con una verdad que debe gobernar toda enseñanza sobre la guerra espiritual. Pero gracias sea dada a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toma tu bolígrafo, toma tu papel y apúntate Primera de Corintios 15:57. La victoria del creyente descansa no en métodos humanos, no en rituales o experiencias extraordinarias, sino en la obra perfecta y suficiente de Cristo, que venció el pecado, la muerte, las potestades de las tinieblas en la cruz, y lo hizo para siempre, como para poder enseñar sobre todas las cosas. El Señor Jesús vela por nosotros día y noche. Está tan cerca como la mención de su nombre. Aquí llegamos con este tema de la guerra espiritual bíblica. Esta es la parte 1 y concluiremos luego con una parte 2 que seguirá próximamente. Pero mientras tanto, oramos: Padre, cuídanos de las artimañas del enemigo. Enséñanos a tener más intimidad con tu palabra. Enséñanos a entender tu palabra y grabarlas en nuestros corazones, para cuando llegue ese momento de prueba, poder sacar tu palabra y decir: escrito está, al enemigo. Porque nosotros luchamos al enemigo con la palabra de Dios, con el escrito está. Esa es tu alma. Esa es tu única alma ofensiva que tienes. El escrito está. La espada, que es la palabra de Dios. De nuevo, mi nombre es César y fue un placer compartir esta palabra con ustedes. Hasta la próxima y hasta la parte 2 de la guerra espiritual bíblica. Dios me lo bendiga. Adiós. Jesús vive, una voz en el desierto. Yeah, yeah, yeah. Cuando el alma necesita dirección, Dios siempre habla al corazón. Su palabra trae nueva vida, luz eterna y esperanza infinita. Cada semana Él hablará, tu fe en Cristo crecerá. Abre hoy tu corazón. Escucha su voz.